Buenos días, bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Hoy es martes 25 de abril de 2017. Tenemos por Sky a Vicente Ferrer desde Cartagena de Indias. Buenos días, Vicente. Hola, buenos días a todos. Y desde Ecuador tenemos a Gustavo Pareja. Buenos días. Hola, buenos días. En el estudio tenemos a Pedro González. Buenos días, Pedro. Hola, buenos días. Y a don Antonio García Trevijano. Buenos días. Sí, hoy así en Madrid, lo digo porque estamos a la hora directa con Cartagena de India y con Guayaquil. Y tenemos un día nublado, agradable, un poquito fresco, pero nada de calor. Y lo que vamos a comentar después de unos días donde en España dominó, en primer lugar, el acento político sobre la corrupción. La nueva corrupción descubierta en altos dirigentes del PP, que ha llevado a la dimisión de Aguirre, presidente de la comunidad, junto con las elecciones francesas, nos han hecho apartarnos del asunto que tanto tiempo le estamos dedicando, que es a Venezuela. Hoy, con ese paréntesis del tiempo dedicado estos días a tratar del la terrible lacra que lastra al sistema político español desde el origen, porque la Constitución española, que no es Constitución, que es una carta otorgada, está basada en el funcionamiento de la corrupción no como engranaje o engrase de la maquinaria política, sino como fundamento del poder. Un acuerdo en España de la transición, un acuerdo moral, nada menos que de transición, lo que se llamaba el Partido Comunista llamó el pacto de reconciliación propio de la Iglesia. Después de la Guerra Civil, llevó al consenso, y el consenso, que como se ha visto después de tantos años, se ha confirmado que no era más que el disimulo, poniéndole un nombre distinto al consenso social, el mismo nombre que al consenso social, con la diferencia que el consenso social es involuntario e inconsciente, mientras que el consenso político, por definición, es consciente y voluntario, es decir, es una transacción en virtud política, en virtud de la cual los principios renuncian cada uno a su propio fundamento, a su propia legitimidad, a su propia ideología, renuncian a ella a cambio de estar todos de acuerdo en repartirse el poder. Es un reparto del poder, un botín del Estado, y para eso se inventa el nombre de consenso. Porque como es verdad que hay un acuerdo unánime para repartirse el poder. Bien, esto que ha tenido tantas consecuencias en América, de habla española, porque la han considerado como algo importante, figuraros, era la corrupción elevada a un principio metafísico llamado consenso. Pues ahora estamos sufriendo las consecuencias en España. La corrupción ya no puede más llegar más lejos. Están derrumbados, destruidos, tanto el PSOE como el PP, y los otros dos partidos que quedan, el de Rivera es un chico sin preparación, oportunista, que quiere aprovecharse del triunfo de Macron para decir que eso es lo que él representa en España. Y por otro lado, Podemos esconde el fracaso de Melenchón, puesto que él también ha dejado de ser ningún partido revolucionario, si es que alguna vez lo fue, porque desde que entró en las instituciones europeas primero y luego en el Parlamento dejó de ser revolucionario. Revolucionario podía ser, no se sabe de qué revolución, si era de la igualdad, pues era como en los antiguos partidos bolcheviques, y si es de la libertad no sabe ni siquiera de lo que está hablando. Esto nos lleva ahora a ver las consecuencias de lo que se llaman las falsas revoluciones. En Venezuela ha tenido una falsa revolución, inspirada en una figura histórica, Bolívar,
construida desde luego por los historiadores con una aureola superior a la realidad de la figura personal, fue Antonio Nariño, valía mucho más que Simón Bolívar, aunque Simón Bolívar fue un hombre de muchísimo mérito. No estoy hablando de sus vicisitudes personales, sino que fue un verdadero líder o caudillo que aprendió bien a través de Miranda la doctrina de Montesquieu y tuvo la originalidad de añadirle un poder nuevo a los tres que ya tenía, que había tomado de Estados Unidos, y presumió de que el régimen fundado por Simón Bolívar es mejor que el de Estados Unidos porque tenía más poderes. Eso revela su espíritu infantil y su desconocimiento propio de lo que es el sistema político. Porque un sistema político no es mejor que otro porque tenga más número de poderes, sino porque los poderes esenciales estén separados. Y los poderes esenciales no más que tres: ejecutivo, legislativo y judicial. Y el judicial no tiene poder, lo que tiene que tener es independencia. Luego, en el fondo, no hay más que dos poderes separados que son los susceptibles de impedir la democracia, que es el legislativo y el ejecutivo. Aplicado a Venezuela, ahora aparece con el nombre de poder electoral el invento de Simón Bolívar, que llamó poder electoral a una entelequia, porque todos los poderes, todo el ejecutivo y el legislativo, si están basados todos en la democracia, en unas elecciones directas por sufragio universal, ¿qué quiere decir? Que el poder electoral, es decir, los ciudadanos, el sufragio, el sistema electoral tiene un poder superior al ejecutivo y al legislativo. Pero qué confusión mental. ¿Cómo es posible que en Venezuela haya una institución ahora que se llama poder electoral? Pues con esta introducción le doy el paso primero a Vicente Ferrer, que está en Cartagena de Indias, y luego a Gustavo, desde Guayaquil, para que analicemos la situación en Venezuela a través de esta institución del poder electoral, porque parece ser, según dice la prensa, que la aportación de Zapatero a la solución del conflicto ha sido insigne, ha sido acudir a este poder electoral para que se convoquen todo tipo de elecciones ahora mismo en Venezuela, no solo las municipales, sino también las regionales, las elecciones a gobernadores. Y cuando estén todo eso, Maduro entonces que también convoque las elecciones presidenciales. Estas estrategias tan profundas y tan novedosas de Zapatero indican lo que Zapatero ha hecho en España, que es, entre otras cosas, dice Pedro... Sí, viene una noticia en prensa que dice que el Tribunal de Cuentas señala que el plan E de Zapatero, que era un plan keynesiano de estimulación de la economía a través de obra pública, financiando a las administraciones locales para que hicieran pues polideportivos, frontones y jardines, bueno, pues que este plan E generó unas pérdidas de 7.800 millones de euros, nada menos. Pues eso es. Y bueno, pues que además no solo eso, sino que los llamarlo que un momento, está hablando Pedro. ¿Quién habla? Perdón. ¿Quién habla? Hubo No, perdón. No, que está hablando Pedro. Que dice además que hubo retrasos en en la ejecución de los proyectos del plan E en el 83% de los proyectos analizados, y en el 44% de los proyectos analizados se detectaron además demoras en el pago de las certificaciones de obra. O sea que el Tribunal de Cuentas, digamos que le enmienda la plana a Zapatero. Entonces, lo que don Antonio y yo decíamos, que irónicamente nos preguntábamos qué puede haber salido mal en Venezuela si estaba Zapatero por en medio. Bien, entonces después de esto ya volvemos ahora a darle la palabra a ver este fantasmagórico poder electoral y la situación de insurrección de una gran parte de los gobernados, porque yo no me atrevo ni siquiera a hablar de sociedad civil, porque ahí no hay un movimiento constituyente. Así lo que hay son movimientos contra Maduro, y el remedio es hacer elecciones en todos lados dirigidas por las autoridades de Maduro, de Hugo Chávez. Pues no sé, a ver, Vicente primero y luego Gustavo. Vicente.
Sí, situación don de hoy. Antonio, precisamente Zapatero ya por fin, no sé si quería eso, pero ya tiene el honor de que ya es nombrado en los noticieros, ¿no? Ya es nombrado, y además el propio Capriles lo ha nombrado con su nombre y su apellido, como un sicario, como alguien totalmente del lado de Maduro, ¿no? Sí. O sea, está completamente descalificado, y además ya no hay, o sea, se le descalifica además en ya los medios, en todos los medios internacionales, por los líderes de la oposición. Pero a mí me gustaría, precisamente por lo que usted acaba de comentar, que coincide plenamente con Alberto Franceschi, que es un diputado exiliado en Miami, además de origen de partidos de izquierda, que tiene un programa que suele hacer en Periscope y que es muy visto, cientos de miles de personas. Y sus análisis, la verdad es que coinciden plenamente con los nuestros, y además lo que dice es, por una parte, y además haciendo una reflexión histórica, como usted decía, que Venezuela y Colombia, por una parte, tiene un problema histórico, que es que desgraciadamente para estos países no siguieron la idea nacional que pensaron Nariño y Bolívar, y sus élites prefirieron hacer estados artificiales como Venezuela, no seguir en la Gran Colombia, que era la unidad que existía, que era real, porque era la Nueva Granada, Sí. y era la estructura real que existía. Sí, porque coincidía con el virreinato. Sí, sí. Exactamente, y en vez de continuar con esa unidad que era algo real, material, y era algo que había identidad nacional, pues se prefirió, por culpa de las élites y de los en cada lugar, de construir estados artificiales que luego fueron estados fallidos, ¿no? Dividiendo ese virreinato, sobre todo Venezuela, que es, digamos, el estado con menos estructura estatal posiblemente de la zona. Sí, porque era el que tenía menos estructura colonial. Exactamente. Sí, era más una zona comercial, más que una zona administrativa, como sí que lo era Bogotá y Cartagena, ¿no? Sí. Entonces, a partir de eso, el mismo Alberto Franceschi, con una gran lucidez, dice que primero lo de Hugo Chávez no fue una revolución, sino todo contra, fue un consenso. O sea, cuando llega Hugo Chávez al poder, hace un nuevo régimen a partir de un consenso que es comprando a las élites empresariales con el petróleo. Reparto de botín, y como en España. Exacto. O sea, es exactamente. Es decir, que la posibilidad de revolución a lo mejor es ahora, ¿no? Entonces, él lo que explica es que si no hay una ruptura es imposible. Si no hay una ruptura, Claro. Y es la sociedad, bueno, lo que queda de sociedad civil, lo que se está adelantando a los líderes de la oposición, que tampoco valen demasiado, porque están empeñados los líderes de la oposición, y el MUD está empeñado en que las soluciones son los votos, y él dice que eso es absurdo. Claro, no se puede ir a los votos. Ya recordará, si no hay un periodo. Ya recordará, Vicente, cómo desde hace muchísimo tiempo vengo condenando la miopía de la oposición, que no se le ocurre otra cosa más que pedir elecciones permanentemente. Pero elecciones, eso es reforzar el chavismo. Efectivamente. Efectivamente. Entonces él dice, mira, aunque parece trágico, y él lo dice sin ningún pudor, dice, lo siento, pero solo hay un camino, probablemente sea sangriento, a no ser que parte del ejército se una. Es necesario que parte del ejército se una a la movilización, que por otra parte los líderes de la oposición no han hecho más que sumarse. Es el pueblo el que ha salido a la calle. O sea, no es el MUD el que lo ha organizado. Desde luego. O sea, esto es la gente que ha salido desesperada a la calle. No, o sea, es ahora que los líderes se están sumando para ponerse la medalla. Eso se llama, en la técnica y en la ciencia política, se llama justamente oportunismo de la oposición, que no tiene idea, no tiene estrategia, y se suma a unas multitudes para dirigirlas, pero resultan siempre ser las élites esas dirigidas por la multitud. Así que tampoco creo que la oposición organizada de partidos venezolanos pueda encauzar el movimiento popular. Es el movimiento popular el que va a encauzar la salida a esta situación.
Exactamente, eso es lo que él dice, que eso es seguramente la única posibilidad, y que parte del ejército, aunque ya explicamos en su momento que hay un montón, hay 1000 generales muy bien pagados, pero hay mandos medios ya que están en situación también de supervivencia, porque la situación en Venezuela a veces es de una inseguridad de supervivencia. Entonces podrían ponerse del lado de la gente de la calle y derribar al gobierno de Maduro, que ya de por sí ni él mismo sabe lo que se controla, ¿eh? No, o sea, él, en este momento no sabe ni lo que controlan ni lo que no controlan. Muy bien, Gustavo. Es una anarcotiranía. A ver, Gustavo. Sí, don Antonio. Sí. Bueno, el tema de lo que había expuesto Franceschi es correcto, ¿no? Cómo llega Hugo Chávez al poder es interesante, porque es la receta que han seguido los demás adeptos al Foro de Sao Paulo, ¿no? Que era el movimiento organizado por Fidel Castro. Y Fidel Castro es un tipo, la verdad fue un tipo brillante, y cómo ellos pudieron hacer la estrategia de, dentro de la oligarquía de partidos, del estado de partidos, cómo cooptar el poder. Sí. Es decir, ganar las elecciones. Ellos siempre buscaron dos cosas, que era la manera de poder llegar: captar la Asamblea o el Congreso Nacional con una mayoría legislativa y poder hacerse del poder ejecutivo. Sí. Una vez que tenían estos dos poderes, era muy sencillo remover al judicial, ya que el judicial depende de estos dos, porque de entre el legislativo y el ejecutivo ellos podían nombrar a los consejos de la judicatura, que son los que nombran a los jueces. Sí. Una vez que llegaron a ese poder, que fue lo que hizo Chávez y también lo hizo Rafael Correa en Ecuador, ellos quisieron, ya tenían un gran apoyo popular, llamaron a una consulta, a un plebiscito. ¿Para qué? Para que la gente se pronuncie en un sí y un no respecto a la pregunta de que si querían una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Ya? Entonces ganan obviamente en la consulta y se hace Asamblea Nacional Constituyente. Pero ¿de dónde salen los candidatos para la Asamblea Nacional Constituyente? Tanto en Venezuela como en Ecuador. Del mismo sistema del estado de partidos. Claro. Es decir, los mismos partidos políticos ponen a los asambleístas. Y lógicamente, si Chávez había ganado un año antes y Correa había ganado también un año antes en sus Asambleas Nacionales Constituyentes, iba a haber una reiteración de los mismos porcentajes de votación para asambleístas de lo que habían tenido anteriormente para el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Entonces eso que les permitía hacer la constitución que ellos quisieran, totalmente a la medida. ¿Y qué fue lo que nació de eso? Una constitución en la cual se respetaba el status quo de la oligarquía de partidos y se aumentaba a los tres poderes del Estado el electoral. ¿Por qué? Porque era la manera como el Estado podía controlar las elecciones. Y otro poder más, uno que se le llama de transparencia social o participación ciudadana, que no es más que un poco de comités de fiscalización y vigilancia elegidos por ellos mismos, es decir, por los que detentan el poder, para poder fiscalizar y controlar los actos de las actividades que podrían ser de corrupción dentro del Estado. Entonces el sistema estaba totalmente cerrado. Eso es lo que le ha permitido a ellos durar durante ya más de en Venezuela 15 años, en Ecuador 10 años. Perdona, ¿y qué funciones tiene el llamado hoy, todavía ahí, poder electoral? ¿Qué funciones tiene? ¿Y quién lo ocupa? Sencillo. Sí, le digo, ese poder, ¿qué hace? Ese poder es el que llama las consultas. Y es el que, a ver, para poder hacer las consultas populares tiene que haber un proceso de calificación. La calificación la hace ese poder. Ya, además que aquí hemos copiado la abominación de Jürgen Habermas de la democracia deliberativa. Sí. Ya, que usted ya lo había explicado, que eran las preguntas que hacían los estudiantes suecos a los congresistas. Ya, que es una burla, ¿no? Esa payasada la han tomado acá, que es que un porcentaje del electorado pueda proponer ideas o pueda proponer leyes o algún tipo de reforma legal, y quien califica eso de ahí es el poder electoral. Entonces lo que querían ellos era poder controlar todo tipo de movilización de la sociedad civil, y cualquier idea ellos tenían que calificarla. Cualquier nuevo movimiento de la sociedad civil que quiera integrarse políticamente. ¿Qué significa calificar? ¿Qué califican? ¿Qué es calificar? ¿Qué significa? Si se reúnen certificados. Si no certifican no se puede hacer nada. Exacto. Si no certifican no se puede hacer nada, don Antonio. ¿Y qué es el certificado? ¿Qué certifican? ¿Qué?
Que tengan los requisitos constitucionales para que la consulta que se ha promovido pueda realmente ser una consulta. Certifican la constitucionalidad o la legalidad. Exactamente. Dan el visto bueno. Dan el visto bueno. Lo mismo para los movimientos sociales. Si es que hay un movimiento de la sociedad civil que quiere integrarse a la sociedad política, lógicamente, ¿cómo debe hacerlo? Debe pasar un filtro de calificación del poder electoral. Si no, no puede participar. Es decir, son los dueños del juego, los árbitros y de la cancha donde se juega. Es decir, todo. Es la negación del concepto de libertad política colectiva. Exacto. Esa es la negación. La tienen ellos. La tienen ellos. La tienen apropiada. Es propiedad privada. La libertad política está privatizada en manos de un oligopolio. Sí. Correcto. Pero ¿es oligopolio en Venezuela y Ecuador o es monopolio? El secuestro de la libertad, la calificación de la libertad, la última palabra. ¿Es monopolio? Le voy a dar mi teoría. Nace como un oligopolio entre varios. De acuerdo. Pero se convierte en monopolio según la cuota de poderes. Y la cuota de poderes en virtud de la proporcionalidad de los votos. Correa y Chávez buscaron, partiendo desde un oligopolio, llegar a un monopolio acumulando siempre la cuota más alta de poder en relación a los votos. ¿Y lo Por eso los subsidios sociales. ¿Lo consiguieron? Lo lograron, sin duda, lo lograron. ¿En Ecuador también? Claro, Rafael Correa logró tener más del 70% de los votos a su favor en algún momento dado. Pero Gustavo, en el poder electoral de Venezuela solo hay uno de los 7 u 8 puestos, solo hay uno de la oposición. Igual en Ecuador, de los 5 solamente uno es oposición. Todos los demás es del Partido Socialista Unificado de Venezuela. Totalmente. Totalmente, es así. A ver, es que lo que quería explicar es que, por ejemplo, en Ecuador, antes había el Tribunal Supremo Electoral, y ese Tribunal Supremo Electoral tenía una cuota representativa de la polioligarquía que existía en Ecuador. Es decir, los varios partidos políticos, las varias tendencias ideológicas, sí tenían una representación más o menos paritaria a su proporción dentro del Tribunal Electoral. Como el Constitucional aquí. Perdóname. Como en el Constitucional aquí. Exactamente igual. Y lo mismo sucedía con el Tribunal Constitucional anterior de Ecuador. Sí, es como desgajar, ¿no? Igual que Exacto. nosotros hemos desgajado el Tribunal Constitucional del Supremo, también se desgaja el correspondiente al tema electoral. Don Antonio, le voy a hacer la analogía perfecta. Ellos hicieron aquí lo que hizo Hitler en Alemania. Sí. Después que Hitler pacta con Franz von Papen, los liberales radicales, lo hizo con la democracia Hitler cristiana. una vez, entre el año 33 y 34, se los come a todos desde adentro del Estado. Sí. Y los aniquila. Y él se queda con todo el poder. Sí. Es lo mismo que hicieron Chávez y Correa. Igualito. La lección bien aprendida del fascismo alemán. Sí, sí. Del nazismo. Del nazismo. Porque exacto. no es lo mismo el nazismo que hizo, se fascismo y agarró el poder nazismo, desde adentro. no es y Hitler igual. llega proporcional. Sí. Pero Gustavo, con un matiz que como dice Franceschi, comienzan con un consenso, no es una revolución desde un solo partido, sino llegan a un consenso con los poderes empresariales incluso. Eso yo ya lo expliqué aquí con don Antonio, le hice saber de que los empresarios del correísmo, pues no, los ensambladores, los importadores beneficiados, los que tienen cierta industria nacional que se benefician de las protecciones arancelarias, es decir, mercados cautivos y que impidan tener competencia para supuestamente promover la industria nacional, que lo que querían era simplemente generar en el Estado ecuatoriano cierto tipo de beneficios con los empresarios para así poder generar relaciones de clientelismo y estar todos contentos. Obviamente estos gobiernos chavistas, cuando tuvieron buena estabilidad económica, querían tener buena relación con los empresarios para que así puedan tener una sociedad de consumo. Sí. Al fin y al cabo todos persiguen eso, consumismo, clientelismo y darse subsidios sociales para mantenerse en el poder. No hay ideología, eso es una falsedad. Bien, yo quería preguntaros a los dos la duda que me ha suscitado el conocimiento del partido o de la iniciativa política que propone para Venezuela el diputado huido a Florida, Franceschi. Yo lo he escuchado el vídeo y aparte de ser un inmenso honor para mí que tome mis ideas como
el camino correcto a seguir para llegar a la libertad política colectiva. Sin embargo, la primera impresión que me produjo era de que tal vez era un utópico, porque como yo no tengo el conocimiento de Venezuela que tiene él, ni tampoco el que tenéis vosotros, sobre todo Gustavo, porque Vicente tiene una mentalidad española política y entonces ve el asunto de Venezuela, aunque lo ve igual que Gustavo, no lo ve lo mismo que lo veo yo, ni tampoco puede verlo igual Vicente que Gustavo, porque sin darnos cuenta los mecanismos profundos que tenemos de nuestras propias vivencias nos hacen contemplar la misma cosa desde ángulos distintos. Y esta es la duda que me planteó cuando yo escuché hace unos días el vídeo de Franceschi, que por cierto ha comprendido al 100% de exactitud mi teoría política. Bien, la cuestión es, yo creía, antes de escuchar a Franceschi, creía que los partidos de la oposición a Maduro, los partidos venezolanos, los líderes, tanto el que está en la cárcel como los que están en la calle, creía que ellos eran los que convocaban las manifestaciones, que ellos eran los que dirigían la oposición a Maduro. Y cuando escucho a Franceschi pensé que era prematuro lo que él proponía. Ahora, al escuchar a vosotros y haberme puesto tan claro que las multitudes que están revueltas en la calle son ellas las que dirigen a los cabecillas visibles de los partidos y no a la inversa, pienso que evidentemente, como pasa siempre, el conocimiento de Franceschi de lo que pasa en Venezuela es muy superior al mío. ¿Es correcto lo que estoy diciendo ahora? Estoy convencido porque, por lo que usted me comentó, he investigado los últimos programas de Franceschi y la verdad es que es un hombre que no está desconectado, sino todo lo contrario. Está conectado con mucha gente directamente desde Venezuela. Es una alegría enorme la que me das. Sí, no. Y que además mueve cientos de miles de personas, ven su programa, cientos de miles. Y además él mismo, y esto que es algo que a mí personalmente me parece muy curioso porque es de las pocas personas, o la única desde la izquierda, porque él es desde la izquierda igualitaria. Procede del comunismo. Claro. Sí, que ha llegado, o sea, desde ahí propone exactamente el tipo de representación que propone usted y por supuesto a través de un... Él ha estudiado todos mis libros y yo cuando él lo he oído he pensado no solo por el contenido, sino por la entonación y la crítica radical con la que se dirigía a la oposición de los partidos actuales en el interior de Venezuela, ha entendido a la perfección la teoría de la libertad política colectiva. ¿Sabe lo que es? Correcto. Lo sabe. Fíjese, don Antonio, que siendo de izquierdas no tiene ese sectarismo propio que en España hay, porque es capaz de decir que la única que en este momento que tiene algo de dignidad y que está a la par con el pueblo, es María Corina Machado, que es la única política de derecha de Venezuela. Todos los demás son socialdemócratas. Claro, yo comprendo que tenga la precaución, si está perseguido y está en peligro de sufrir atentados graves por parte de Venezuela. Lo único que sí me confortaría bastante es saber que por parte de Estados Unidos está protegido. ¿O no? ¿Cómo estará él en Florida? Vamos a ver. Seguramente doy por hecho que él se relaciona con lo que es sobre todo la oposición cubana. En ese aspecto, estoy seguro que conociendo cómo funciona el colectivo cubano-americano en Florida, estoy seguro que estará protegido. Vamos, no me cabe la menor duda. No me cabe la menor duda. Vamos. Bueno, es que yo creo que si no contesta las llamadas iniciales nuestras es debido a la precaución, que no sabe quién lo llama.
Estas medidas No, es normales. considerado, o sea, legalmente es considerado terrorista por el gobierno de Maduro. Pues figúrate un terrorista que acepta nuestra doctrina, por Dios, y nuestra teoría. La más pacífica que hay hoy en el mundo es la nuestra. Así es. No, pero reitero un poco lo que he comentado. Él con una claridad enorme ha dicho que la oposición, los líderes, la mayoría de los líderes de la oposición intentan, cuando tienen oportunidad, acaban nombrando el tema de la votación, y eso es un gran error. Claro. Que quieren inclinarse a la votación. Y eso es que el pueblo está por delante de ellos. O sea, lo que está ocurriendo en este momento en las calles... por eso ha apoyado a María Corina Tellado, que es la única que ha llamado a un llamado trancazo, o a un paro indefinido, o sea, un paro directamente con vocación de derribar un gobierno, como ocurrió en los años 20. Pero eso no lo pide la oposición, eso es la muchedumbre, ¿no? Sí, se adelantó la muchedumbre y María Corina organizó, bueno, aprovechando eso, organizó ¿quién es María Corina? Y entonces, ¿quién es María Corina? María Corina Machado es la única dirigente del Movimiento Unido Democrático, de la oposición, que es de un partido de derecha. Pero es de la mesa. O sea, todos los demás... ¿Es de la mesa? Perdón, no. ¿Pertenece a la mesa? A la mesa, exactamente, a la Mesa de Unidad Democrática. Sí. Y ella sí es la que ha lanzado lo del trancazo, ¿cómo se llama? Sí, este último sí. Por eso Franceschi la ha apoyado, siendo de derechas ella. Bien, es que entonces se confirma aquí, para mí tiene un interés brutal. Aquí se confirma una de las grandes tesis políticas, y es que los movimientos populares, solamente cuando adquieren autonomía y se desprenden de los dirigentes, inspiran a los grandes líderes políticos. Por ejemplo, Lenin. Sí. Lenin, cuando interviene en la Revolución Rusa ha comenzado y está dirigida por el pueblo. Lenin lo que hace es que le da la dirección con las tesis de abril, pero es cuando llega desde Zúrich, empieza la revolución sin Lenin. Sin Lenin, es verdad. Y lo que Lenin tiene es el talento estratégico de las tesis de abril para dirigir ese movimiento popular que ha iniciado la revolución sin el concurso de Lenin. Y esto confirma la tesis esta, que es válida no solo para la revolución, sino para cualquier movimiento popular que nace sin líderes. Es también válida para el fascismo. Por ejemplo, la marcha sobre Roma de Mussolini, cuando nace esa marcha, el movimiento es socialista. La masa popular en aquellos tiempos adquiere tal autonomía que la marcha sobre Roma dicta el camino a seguir por el duce, que el duce, la palabra duce viene de ahí, de conducir esa masa de la marcha sobre Roma. Coge un conductor, pero Mussolini no es el que se inventa la iniciativa de marchar sobre Roma. Bueno, pues esto es lo que me está dando la impresión que está sucediendo en Venezuela, y que ojalá se produzca así, que este Franceschi pueda tomar la dirección de esa masa, aunque él está solamente señalando la estrategia, las grandes líneas maestras, que es no pedir ahora las elecciones, sino derribar hoy y abrir un periodo de libertad constituyente ahora, porque es el momento adecuado. Si hay elecciones, ya está canalizado en una dirección equivocada, oligárquica, el movimiento que representan los partidos en la oposición venezolana, el Parlamento. En definitiva, el Parlamento está ocupado por los partidos. Como triunfe el Parlamento, se alarga la democracia en Venezuela, sabe Dios si otros 20 años. Sí, fíjese que Franceschi ha descalificado y está descalificando totalmente a Capriles, porque dice que Capriles, primero, que perdió su posibilidad de liderazgo en el momento en que no se atrevió a reclamar la victoria electoral contra Maduro. Pero no ahora, desde la primera vez perdió toda la legitimidad. Hace 2 años. Claro, él la perdió. Correcto. Estoy encantado. No tuvo. Qué maravilla que podamos apoyar de verdad, desde el punto de vista
intelectual, desde el punto de vista de las ideas políticas, no ideológico, porque la ideología no está nunca detrás de la conquista de la libertad política colectiva. Eso es lo que tenemos nosotros que transmitir a Franceschi, la persecución de la libertad política colectiva. Y eso sí, solamente se hace abriendo un periodo de una libertad que no solo sea fundadora de una constitución, sino fundante de su duración. Una cosa es ser fundador y otra cosa es ser fundante. Y eso es lo que no ha tenido en Europa nadie en cuenta jamás. Y lo tuvo Estados Unidos. En Estados Unidos la Constitución no solo es fundadora de la nación, sino que es fundante a través de las enmiendas del Estado actual. Está legitimada igual que cuando nació porque es fundante, no solo fundadora. Y la oposición en Venezuela, si está conducida, guiada, si prosperan las ideas de Franceschi, puede ser fundadora de un país, del primer país democrático de habla española. Cualquier cosa. Por eso contará con nuestro apoyo incondicional. Se lo hay que transmitirlo, sí. Si oyen esta radio, tienen que saber que cuentan con el apoyo 100% total de nuestro movimiento, del MCRC, del Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional, porque queremos para Venezuela una constitución que sea fundadora de la democracia y fundante, que la renueve permanentemente, que no sea un episodio histórico, sino que sea el fundamento, el GRUM, el fundamento de los fundamentos. Enhorabuena a Franceschi, qué hombre tan valioso, y vamos a darle todo nuestro apoyo intelectual, sin inmiscuirnos en los asuntos internos de Venezuela. Bien, pues sí. Estoy teniendo una alegría a través del informe, tanto del de Vicente como el de Gustavo. Yo quisiera contar, para que disfrute él, si nos oye, Franceschi, que como he oído su vídeo, la parte que me hizo reír, porque tiene un giro de venezolano muy gracioso, es cuando habla de que yo he introducido la distinción entre repúblico y republicano. Después de referirme a mí, referirse a mi persona, como, y digo la verdad, como el verdadero artífice de la oposición a Franco, después de eso dice que yo no me considero republicano, sino repúblico. Y él lo explicó y me hizo reír por lo gracioso que fue, no solamente en la palabra, sino en el propio gesto. Digo, lo recuerdo, para vosotros si lo habéis visto, y para el que me oye, que no haya visto el vídeo, llamarle la atención sobre la gracia que tiene cuando explica la diferencia entre republicano y repúblico. Dice, republicano es aquel que está en eso, y levanta el brazo señalando una dirección que está en eso, algo externo, lejano, está en eso. Mientras que el repúblico es eso. Y cada vez que pienso, me hace reír de la gran definición. Es correcta. Claro que es correcta, pero es que, claro que es correcta. En España no se entendería, pero ahí en vosotros es extraordinario, porque es que es una cosa tan profunda que parece sencilla y no lo es. Es la diferencia estar en hacer. La diferencia entre estar y ser. Es el sustantivo español que no tiene en otro idioma, pues ha servido para el laconismo tan precioso y gesticulante de estar en hacer. Bien, nada más. Y desde luego me gustaría muchísimo darle la alegría de que nos oiga y sepan cómo estamos a partir de ahora. Seguiremos sus pasos ansiosos, deseando y ayudándole intelectualmente, desde luego, desde lejos, para el triunfo de sus ideas. Porque ahí se ve que él no está buscando su triunfo personal. Nadie que persigue el ideal de la libertad política colectiva está buscando su triunfo personal. Es un fundador él. Lo que quiere es sentar la libertad y la democracia en Venezuela para siempre, de una vez, que acabar con el predominio
de las oligarquías políticas que son las que controlan el poder legislativo. Bien, pues, correcto. es una maravilla. Sí, qué alegría el programa de hoy, que me habéis abierto los ojos, viendo con más claridad que antes cómo el movimiento popular se ha impuesto al oportunismo de los partidos parlamentarios, los que están en el Parlamento, y que el pueblo, si es verdad que permanece y no se deja engañar, pues va a triunfar. Así ahí, de esa manera puede ser que llegue la democracia en Venezuela antes que en España, y que Venezuela nos enseñe el camino a los españoles. Eso sería el colmo de la felicidad. Bien, Así es. si queréis que pasemos a otros asuntos, ¿queréis añadir algo? No, simplemente que el que quiera saber la última hora de Venezuela es fácil, solo hay que ver el último vídeo que hace todos los días Franceschi en Periscope y está al minuto. ¿Dónde se ve ese vídeo? Que yo no lo sé. En Periscope, en Franceschi, Alberto Franceschi en Periscope. ¿Y cómo se busca? Porque yo no lo sé. Es una aplicación. Sí, con poner Alberto Franceschi se encuentra en Twitter y en Periscope. Alberto Franceschi. Con eso sí. solo le digo yo a Elena que lo busque y lo encuentra, ¿no? Efectivamente. En muy fácil. Periscope. Y además, como usted dice, don Antonio, que es una satisfacción ver que una persona que viene de ese tipo de izquierda no tiene ningún reparo en apoyar a alguien como María Corina Machado, que es la única, con Lilian Tintori, la única de la mesa que se atreve a... Sí. Bueno, que está haciendo igual que nosotros. Nosotros admitimos a la extrema derecha y a la extrema izquierda. Nosotros estamos luchando por la república, que son reglas de juego. ¿Cómo no vamos a No hay nadie que nosotros podamos no rechazar, pero nadie. Exacto. Incluso los monárquicos que vengan, que tengan su oportunidad, que digan lo que quieren. Pero en igualdad de condiciones con los republicanos, lo que nunca se ha hecho, que se haga ahora en España. Don Antonio, de hecho Franceschi en ese video que lo han subido en Radio Libertad Constituyente, que creo que es un video que le hace en Periscope, él habla en algún momento dado de qué es democracia. Él dice, son reglas de juego, y lo dice de una forma cómica, muy latinoamericana. Dice, no tiene nada que ver con eso de beneficios sociales, ni estado de bienestar, ni nada de esa vaina, dice él. Claro. Son reglas de juego, y es la verdad. Es la pura verdad. Claro, que un hombre de izquierda ya se dé cuenta que las reglas de juego no tienen nada que ver con la jugada. Oye, lo vamos a nombrar, filosófico enorme. Que lo vamos a nombrar asociado de honor del MCRC. Sí, no se preocupe que ya está la base de contacto, está hecha. Pero yo comprendo su precaución, que tenga mucho miedo, precaución, a que sea víctima de un engaño, atendiendo a las llamadas. Pero como se han puesto sus colaboradores, ya sabrán ellos quiénes somos nosotros. Muy bien. Pues sí, esa cuestión de Dios. Pues vamos a pasar a otros asuntos. Muy bien. De acuerdo. Un minuto de musical y pasamos ya a otros asuntos. Una pausa y volvemos enseguida. Si conoces a don Antonio García Trevijano y escuchas nuestra radio frecuentemente, es importante que te asocies al MCRC. Es el único movimiento que existe en Europa que lucha cada día por la libertad colectiva y deberías formar parte de él. De esta forma disfrutarás de nuestro boletín para asociados con toda la información del movimiento y estarás al día de todas las noticias y eventos que realicemos. Si quieres, puedes colaborar con una cuota voluntaria que puedes pagar de la forma que te resulte más cómoda. Es muy fácil. Entra en www.mcrc.es y rellena la hoja de afiliación. Cada vez somos más y queremos contar contigo. Ya estamos aquí de nuevo. Tiene la palabra don Antonio. Sí, hay temas muy interesantes para examinar por nuestra parte en Estados Unidos. Temas que no llaman mucho la atención popular, pero que pueden ser causas de divisiones profundas. Me refiero, en primer lugar, al tema planteado por un juez de Missouri que va a dar la noticia, Pedro González, que la tiene recogida. Sí, la noticia aparece en la prensa especializada jurídica y dice: una escuela de Missouri lleva la separación entre Iglesia y Estado al Supremo de los Estados Unidos. El caso pone a prueba el historial ultraconservador de Neil Gorsuch,
el juez designado por Donald Trump. Destaca la noticia que el Supremo ha esperado más de 15 meses para estudiar esta demanda, hasta que ha sido precisamente confirmado el juez Gorsuch por su designación de Trump. Ni más ni menos, esto cuenta o viene a resolver el pleito que se presenta como una escuela religiosa alega que el estado de Missouri discrimina o le discriminó al negar acceso a fondos públicos para una reforma en sus instalaciones, en sus edificios. Pues bien, las posturas es que la demanda en definitiva lo que hace es enfrentar al estado de Missouri con una iglesia luterana que dice que ha sufrido discriminación religiosa al serle denegado el acceso a un programa de financiación pública para estas reformas. La querella fue presentada en el 2012 y cuestiona si el Estado, que no tiene la obligación de subsidiar actividades religiosas, puede negar fondos públicos sin discriminar exclusivamente contra una religión en concreto. Concretamente, el Estado lo que defiende es que no ha discriminado contra la escuela por estar afiliada a una iglesia, sino que cumplió con su obligación de separar a organizaciones religiosas de las seculares a la hora de entregar los recursos públicos. Concretamente, James Layton, que es el abogado defensor del estado de Missouri, llega a decir que textualmente la escuela utiliza su guardería para acercar a los menores a la fe luterana. Cualquier cambio físico en la zona de recreo puede utilizarse como reclamo para incentivar al centro a buscar participación de nuevas familias. Este pleito ha estado paralizado, como he dicho antes, durante 15 meses, hasta que ahora Gorsuch, que es un juez conservador, pues ha tomado... Bueno, es que estaba detenido hasta que ha llegado la vacante. Efectivamente, sí. Y todo el mundo está expectante a ver qué va a resultar de este caso. Como... Entonces, sabéis, y si no lo digo yo, que los pleitos con motivos de las iglesias son poco frecuentes. Sin embargo, en Estados Unidos no se plantearon los problemas que he planteado en Europa sobre separación entre Iglesia y Estado, porque nace como Estado separado de la Iglesia. Así, por eso decía el director del periódico Le Débat en Francia a propósito de las elecciones estas francesas, que hablé de él, que se llama Gauchet, Marcel Gauchet, y dije que era un buen historiador de la Revolución Francesa y que había insistido más que ningún otro en la diferencia entre Estados Unidos y Europa, en que Estados Unidos pudo construir su constitución sobre un solar, mientras que la historia medieval y toda la historia del feudalismo, la aristocracia y la iglesia en Francia provocó la distinción tan grande entre la Constitución que resultó de la Revolución Francesa y la Constitución que resultó de la Revolución Atlántica o estadounidense de la independencia. Esto confirma esta tesis que acaba de leer Pedro. A ver, vosotros, Gustavo y Vicente, vuestra opinión sobre este tema tan interesante desde el punto de vista intelectual, desde luego, y político. A ver, sí, vamos a ver. Sí. Se permite el tema. Primero, lo que son los precedentes en Estados Unidos de la separación Iglesia-Estado, que han habido varios, el caso Meredith, el caso de varios colegios, se estaba llevando, lo consideran los conservadores, que se estaba llevando a unos extremos terribles. O sea, a un extremo de, por ejemplo, hay profesores que por solo nombrar a Jesucristo, en algunos han sido suspendidos por solo nombrar Jesucristo en una clase de historia, por ejemplo, ¿no? Hay algunos estados en los que los pastores de iglesias te tienen que presentar sus homilías a requerimiento del Estado. Imagínense que aquí el poder público exigiera a los sacerdotes o cualquier otra religión que presentaran sus homilías para ser analizadas. Es decir, se estaba llegando a un extremo el precedente de separación Iglesia-Estado en Estados Unidos, que los republicanos y los conservadores, especialmente, lógicamente, la parte del Tea Party y el cinturón de la Biblia, estaban bastante ofendidos con eso, ¿no? Entonces, eso es una parte de lo que es el nombramiento y lo importante que era completar el Tribunal Supremo
con un nuevo juez. Obama, que ya hablamos que hizo trampa, que hacía trampa en los minutos de descuento, intentó... Un momento. Sí, perdón. No, un momento. No, es que vamos a un minuto a suspender porque se ha desenchufado algo y se ha perdido la conexión. Un momento, un segundo, ¿eh? Esperamos. Sí. Todos los días, a las 7 de la mañana, escuche Nuestros Fundamentos. Una serie de programas dedicados al análisis de las ideas recogidas en las numerosas obras escritas por don Antonio García Trevijano. Nuestros Fundamentos. El fundamento del MCRC. Ya, vale, pues estaba comentando que había algunos precedentes judiciales, por ejemplo, el caso Engel Jus Vitale, sobre la libertad religiosa en Estados Unidos, y sobre los precedentes del Tribunal Supremo en la separación de Iglesia-Estado. En realidad, a partir de lo que había dicho Hamilton en el siglo XIX, era para proteger a las iglesias que no eran anglicanas del Estado. No era al revés. No era al revés. Entonces, esos precedentes, la verdad es que fue utilizada por la mayoría, digamos, progresista, para llegarlo a unos extremos tremendos en los que en los últimos tiempos, estaba comentando que se ha llegado al extremo de expulsar o de condenar a profesores por simplemente solo el hecho de citar a Jesucristo en clases de historia, o incluso casos parecidos, ¿no? Es decir, entonces estaban tanto el Tea Party como gran parte del Partido Republicano tenía un gran sentimiento de que de una vez que ya era hora de cambiar la mayoría en lo que era el Tribunal Supremo, ¿no? Sí. La idiosincrasia. Y bueno, Obama estaba comentando cuando se cortó que Obama estaba haciendo en otras cosas, en el tipo de descuento, justo después de las elecciones, o sea, poco antes de dejar de ser presidente, intentó colar a Merrick Garland, un juez progresista. Naturalmente los republicanos dijeron que ni hablar, que eso tendría que ser el siguiente presidente el que lo propusiera. Bien, cuando Gorsuch, que nadie duda de su preparación, de hecho se considera uno de los jueces con más preparación que ha habido en el Tribunal Supremo, es de la línea originalista. ¿Qué significa esto? Sí. Los originalistas son aquellos que piensan que la Constitución no debe adaptarse simbólicamente o adaptarse en la práctica a la actualidad, sino que debe interpretarse como los creadores, como Jefferson, como Madison, como lo crearon, ¿no? Vicente, sí, eso es exactamente lo que he tratado yo de explicar, la diferencia entre ser fundador y fundante una constitución. Ellos quieren que sea fundante, eso que estás tú diciendo, que se aplique como lo que se llama original. Eso es fundante. Sí. Exactamente eso. Sí. Original. Correcto. No sigue. Pues bien, pasaba una cosa, desde la época de Franklin Delano Roosevelt, desde la mayoría demócrata de la Segunda Guerra Mundial, se había llegado a una especie de mini consenso, ¿no? en la que para nombrar a un juez fuese necesario tres quintas partes de la Cámara, del Senado, es decir, 60 votos sobre 100. Bien, como los republicanos vieron que a Gorsuch no lo iban a aprobar, tomaron lo que se llama la opción nuclear, es decir, que constitucionalmente han roto ese consenso y agarrándose a la Constitución han dicho que por mayoría absoluta, punto, no por mayoría cualificada. Sí. Y entonces ha sido nombrado Gorsuch, se ha cambiado las reglas del Senado. Y se ha nombrado a Gorsuch por 55 contra 45, pero lo que significa que con esas reglas... No, pero esas reglas no estaban escritas. Exacto, no estaban escritas. Es una regla que se había asumido. Era una tradición, simplemente. Efectivamente, desde la Segunda Guerra Mundial. Claro. Pero los republicanos han dicho que ya están hartos de que la progresía, lo políticamente correcto, se imponga.
se imponga y que se acabó y que ya es hora de que haya una mayoría no políticamente correcta, por decirlo de alguna forma. Muy bien. Y originalista, y que lo siento, pero no, porque que ese consenso solo beneficiaba a los demócratas. Entonces, al cambiar esas reglas, hay tres jueces más, todos progresistas, o considerados progresistas, de más de 78 años. Es decir, dentro de nada, la abrumadora mayoría va a ser originalista, con lo cual el cambio va a ser fundante. Sí, muchos analistas, pues por ejemplo a Ilaya Shapiro del Instituto Cato y muchos más están calificando que solo con esta victoria y lo que va a suponer para la derrota de lo políticamente correcto y de las políticas últimas que se han adoptado y lo que va a ser la cultura jurídica y cultura social de los próximos años, ya Trump ha marcado historia, ya aunque haga lo que haga partido. Sí, es que yo también creo que esto tiene muchísima trascendencia. Bien, y Gustavo, ¿quieres tú añadir algo? Sí. A ver, la batalla por la teoría del derecho en Estados Unidos ya tendrá unos 70 años, ya es una batalla encarnizada, porque esta guerra ideológica realmente viene desde las universidades. Ya, esto de aquí se inicia realmente con Hoover, el presidente Hoover, que es cuando él hace realmente el New Deal, que el New Deal lo continúa Franklin Roosevelt. Anterior a Roosevelt. Sí, claro. Entre Herbert Hoover y Roosevelt. ¿Qué fue lo que hicieron? Los jueces que estaban en esa época, que eran jueces socialdemócratas, comenzaron a admirar el sistema del fascismo de Mussolini. Y ellos querían incorporar en el sistema legal americano las provisiones jurídicas del estado de bienestar que no existían en una constitución como la norteamericana, que es de reglas de juego. Claro. Entonces ellos cómo podían meter la jugada dentro del régimen legal constitucional norteamericano, en base de activismo judicial. A través de antecedente judicial. Exactamente. Y ahí se crea lo que en Estados Unidos se le llama como living constitutionalism, que es constitucionalismo vivo. Sí. Es decir, lo contrario al originalismo. Es una sino maravilla. que la Constitución se renueva cada generación cultural o cada generación biológica. Es una maravilla los ejemplos que estás dando, porque eso es lo que perseguimos nosotros con nuestro periodo de libertad política constituyente, que no solo sea fundadora, sino fundante, que es lo que estás diciendo tú ahora. Eso que llamáis original, eso quiere decir que es permanente. Exacto. Que esa es la famosa discusión entre Hamilton y Jefferson, que Hamilton dice que la Constitución debe ser pétrea, y Jefferson le dice, es verdad, pero debe estar sujeta a que se puedan hacer también modificaciones constitucionales. Está muy bien dicho. Entonces, la has dicho muy bien, que la has calificado muy bien al decir lucha por el derecho. Y es verdad, porque es la condición permanente o coyuntural del derecho o de la justicia. Sí, por supuesto. En Estados Unidos, a partir de los años 30, se da esta guerra entre las academias, ¿no? Sí, señor. Realmente entre Harvard, Yale y Cornell dominan por completo los del constitucionalismo vivo. La Ivy League. Pero dentro de la Ivy League, entre los años 70, aparecen ya los libertarios y los conservadores, y ahí llega la tendencia de los originalistas. Y entre esos uno muy famoso era Antonio Scalia, que murió hace poco. Y es precisamente el que dejó el puesto vacante para que suba Gorsuch. ¿Y dónde has conocido tú esto? ¿Dónde lo has estudiado también? ¿Dónde has Porque me gusta estudiar a los autores de derecho norteamericanos. De hecho, hay por ejemplo, ellos tienen bandos o equipos, ¿no? Hay el equipo de los socialdemócratas, que era dirigido por uno famoso profesor en Nueva York, Ronald Dworkin, que en Europa es casi un dios. Ese sí lo conozco, ese sí. Que es muy famoso. Fue alumno de Hart en Inglaterra, en Oxford. Claro. ¿Ya? Pues qué maravilla, te felicito, porque eso son preocupaciones de jurista, no de abogado. Eso es para ser jurista, hay que conocer eso. El fundamento de las normas, no las normas. Exactamente, ese es el que conoce de verdad lo que es el derecho y la lucha por el derecho. Y la lucha por el derecho, figúrate, es lo de Yering, nada menos, es el fundamento de la obra de Yering. Muy bien, qué maravilla, oye.
En fin. Pero como dice Vicente, esa es la guerra, Vicente, ¿no? Que han tenido los norteamericanos, pero es maravilloso porque es una guerra civilizada, ¿no? Es un combate de las ideas. Sí. Y en el claustro universitario vamos a ver quién gana, pero creo que los orientalistas van a tener la victoria. No es guerra civil, ¿no? Eso no es. Sí. No, pero es Una bueno. guerra civilizada. No, pero es bueno, oye, ya era hora que esa dictadura, lo que era la dictadura de lo social, lo que se había considerado políticamente correcto, Exactamente. que llevaba ya 50, 60 años, ya toca su fin, ¿no? Pues Es decir, si Trump consigue esto, eso será una ruptura histórica. ahí está. Y así se considera, se está considerando así. Pues una maravilla. Correcto. Yo creo que hemos llegado a un término, bueno, si queréis añadir más, la conversación es tan bonita que yo me gustaría, si Gustavo puede ampliarla, lo digo para mí mismo, para mi propio conocimiento, porque el tema lo conozco, pero no estoy al día de cómo estaba en Estados Unidos esta batalla, la batalla por el derecho. Qué bien, Gustavo. Sí. Bueno, sí, que esa batalla por el derecho, increíblemente los juristas norteamericanos, que son fabulosos, al igual que los ingleses, es una pena ver cómo juristas tan brillantes como Dworkin, es decir, los que son socialdemócratas, han querido copiar el sistema alemán y basarse en juristas alemanes y lo citan a Habermas y lo citan a Robert Alexis. No, pero eso es una de las razones que no todo en toda esta campaña anti-Trump, no todo es banal y no todo por la personalidad un poco absurda de Trump. Hay detrás trasfondos muy profundos, muy profundos. Claro. Es decir, y está muy nervioso el establecimiento, digamos, progresista, por no decir socialdemócrata, relativista, está muy nervioso porque realmente se le está enterrando en muchos aspectos. Si yo no creo, en el fondo, no creo que Trump sea consciente del significado de esto que está sucediendo. No lo creo. Él no tiene cultura para saber lo que está pasando. El único que lo sabe es Bannon, del grupo de él. Sí, puede ser eso sí, créanme. Va haciendo el ariete, o sea, Trump, sin saberlo probablemente, sin tener la capacidad ni la formación para saberlo, probablemente está haciendo el ariete por fin de lo que buscaba todo el Tea Party. El Tea Party no, pero es que está muy bien del... que su ignorancia es la causa de que esto pueda prosperar. Es que es brillante lo que usted acaba de decir, es brillante. Sí. Muy bien. Bueno, pues nada más, que qué alegría me habéis dado hoy con lo de el liderazgo intelectual y político seguro de Franceschi en Venezuela y con lo que está sucediendo en el Tribunal Supremo, que ha iniciado la noticia Pedro y lo habéis comentado los dos, Vicente y Gustavo, de una manera, a mi modo de ver, tan clara que yo me ha puesto otra vez al día en algo que yo tenía olvidado ya. Claro que he conocido, figuraros cómo he estudiado yo la historia del derecho de Estados Unidos y de Inglaterra, la conozco igual que la del continente, pero se me había olvidado que había ahí un mar de fondo que ahora está estallando. Muy bien. Así es. Pues nada más, que hasta muy pronto y gracias por vuestro magnífico programa y por haberme ilustrado en cosas que yo tenía ya olvidadas. Claro, no en vano pasa la edad. Y aunque para mí en la cabeza sigue siendo muy joven, sin embargo esto lo tenía un poco yo atrasado. Ahora me habéis recordado, bueno, tiempos juveniles de estudio. Muy bien. Hasta muy pronto y gracias, y lo repito 1.000.000 de veces, gracias por traernos nociones frescas, como es la renovación necesaria de las ideas de justicia y del derecho. No solo el anglosajón, porque Europa no tiene por qué de ninguna manera imitar. Europa tiene una concepción del derecho distinta, pero eso también la socialdemocracia lo ha desfigurado. El enemigo común de toda idea, como llamáis vosotros, original y yo fundante, el enemigo de todo eso es la socialdemocracia, tanto en Europa como en Estados Unidos. Así que hasta muy próximamente, un fuertísimo abrazo y repito, 1000 gracias por vuestras enseñanzas. Pues hasta aquí el programa. Es un placer, un abrazo. Igualmente. Hasta pronto, amigos.
Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente.